Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de el nuevo comienzo, nuevo año, nuevo comienzo. Seguimos en nuestra serie de Génesis 33, ese es el estudio 33. No es que vayamos en el capítulo 33, en realidad vamos a iniciar el capítulo 7, pero este es el estudio número 33 de nuestra serie de Génesis. Y vemos en la portada el arca y pues la marea gigantesca que se vino sobre la tierra. Adelante, Oscar. Vamos a leer el primer, para empezar esta introducción, este pasaje que está en la Escritura, y vamos a escuchar a Tom para su lectura. Adelante. Está bajando las escaleras, no es cierto. Adelante. Génesis 7, del 1 al 5. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Si te das cuenta, aquí estamos leyendo un nuevo proyecto, un nuevo comienzo que Dios va a llevar a cabo. Adelante, Oscar. Como hizo con Noé, Dios promete un nuevo comienzo a todo aquel que decida entregar su vida a la voluntad del Creador. No importa la condición en que te encuentres, si decides entregarle tu vida, podrás dejar atrás las cosas viejas del pasado y el inicio de nuevo comienzo con la guía y la gracia de Dios será tu realidad. Hoy estudiaremos los 3 elementos fundamentales del nuevo comienzo mencionados en la Escritura. En primer lugar, la salvación por justificación. En segundo lugar, destrucción de las cosas pasadas. Y en tercer lugar, creación de las cosas nuevas. Estos son los 3 temas que el día de hoy vamos a abordar. Y bueno, vamos a nuestro primer tema directamente, la salvación por justificación. Adelante, Oscar. Vamos a leer este pasaje. Génesis 7, 1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Así es. Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Aquí hay 2 elementos fundamentales.
Uno, el arca, que es el instrumento de salvación, y dos, el motivo de la salvación de Noé, que es la justificación. Vamos allá. En el estudio de hoy abordaremos este tema desde el punto de vista divino en la vida de Noé. La salvación por justificación le valió a Noé la salvación en los planes temporales y eternos. De la misma forma que Cristo nos otorga la cualidad del estado de justicia a través de su redención perfecta en la cruz del Calvario, salvándonos también temporalmente de la esclavitud del pecado y eternamente de la condenación a la destrucción eterna. Como vemos, el arca aquí es un tipo de la salvación de Cristo. Así es. Vamos a leer este pasaje que lo aclara. Primera de Pedro 3, del 19 al 21. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Así es, se trata de un cambio de corazón y de mente, no de cuerpo. Aquí dice, no quitando la suciedad de la carne, o sea, nuestra carne corrupta, nuestra carne llena de corrupción, está todavía en nosotros. Por eso es que nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios, porque nuestra naturaleza ama la corrupción y está acostumbrada a esta corrupción. Por eso dice, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, es un cambio de mente y a través de la gracia de Dios, por medio de esta resurrección, del poder de esta resurrección, Dios nos otorga una nueva vida en esta resurrección. O sea, el instrumento de nuestra salvación es el estado de Jesucristo, el estado de justificación de Jesucristo. Esa es nuestra salvación, es nuestra arca. El arca fue el único instrumento que Dios usó para salvar a la humanidad y a los animales de la tierra. De la misma manera, la cruz de Cristo es la única puerta que Dios usa para salvar a las almas de la destrucción eterna y de la esclavitud del pecado. Más allá de cualquier opinión humana, planteamiento filosófico o religión alguna, es indispensable que estemos dentro del arca de salvación que representa la cruz de Cristo. La luz del Espíritu Santo, la sangre de la redención y el agua de la nueva vida en Cristo manifiestan el testimonio de la justicia divina. Cristo es el arca de la salvación para todo aquel que cree. Así como Dios usó el arca para salvar a Noé y otorgarle un nuevo comienzo, Jesucristo es el arca que nos librará del castigo eterno, pero también generará en nuestra vida un nuevo comienzo. Vamos a leerlo aquí ahora en este pasaje de Juan. Adelante. Primera de Juan 5, del 6 al 8. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo,
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Así es. Aquí estamos hablando de la limpieza completamente del alma. O sea, la salvación incluye un nuevo corazón, una limpieza, una justificación, una vida nueva. Todo esto incluye la salvación y también la remoción de las cosas. O sea, la destrucción de las cosas pasadas y una nueva creación. Estos son los temas que hoy vamos a ver. En este momento estamos dentro del arca, de esta justificación y salvación que representa a Jesucristo. En nuestro esquema de este mundo tenemos una gran cantidad de filosofías, religiones, filósofos, científicos, una serie de historia que tratamos de capturar en una sola imagen, en esta imagen que tenemos aquí. Esta es la historia no solamente de los avances científicos o no solamente de los avances filosóficos de la humanidad, no, esta es la historia de la incredulidad humana. Esta es la historia de este es el testimonio de la incredulidad humana. Personas que han quitado la fórmula de Dios y anulando la gracia y el poder de Dios, se han aventado literalmente a la aventura, perdón por la redundancia, para ver qué pueden sacar de esto. Y el caos que vive la tierra el día de hoy es el resultado de esta ecuación. Quiero decirte que toda esta locura, que toda esta confusión, finalmente terminará y será ahogada en la destrucción eterna. Totalmente, todo esto que hoy es la panacea de la vida, de la historia del ser humano, terminará en el olvido absoluto. Ni siquiera vamos a tener memoria en la eternidad de que una locura así alguna vez existió. Ni siquiera vamos a tener, olvídate, todo esto quedará en el pasado. El problema es que esta destrucción eterna incluirá todas las almas que se hayan quedado ancladas allí y no hayan pasado por la puerta de justificación de la cruz del Calvario, la puerta del arca de la salvación. Esta es la puerta, Jesucristo, en esa cruz de redención que nos puede librar de ese fuego y llevar a la eternidad al lado suyo. No hay otra manera de poder sortear, evitar este enfrentamiento con la justicia perfecta de Dios, si no es a través de la justificación que Cristo logró injustamente, o sea, por misericordia, aunque justamente por amor a nosotros, porque no puede cuestionar Dios el amor de Cristo por nuestra vida. Es más, el mismo amor de Dios por nosotros, que sabiendo la condición del hombre y su futura perdición, decidió venir a este mundo, hacerse hombre, materializarse en un ser humano y pagar toda tu injusticia y la mía, para que podamos evitar el castigo eterno, del cual no podemos evitar, no podemos librarnos de otra manera. Es indispensable estar seguros de que tenemos ya la salvación de Jesucristo, pues será el único estado en el que alma alguna podrá librarse de la destrucción eterna y absoluta que tendrá lugar en el tiempo del fin. Estar dentro de la salvación de Cristo es maravilloso, pero también conlleva la responsabilidad y el cargo de hacer saber a otros que Dios les ama tanto que ha provisto una enorme salvación para sus almas. Desgraciadamente, muchos creyentes están más ocupados con sus planes egoístas que en trabajar por alcanzar las almas.
Segunda de Pedro 3, del 9 al 13. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Así es, todo finalmente será destruido con fuego, en un enorme lago de fuego. Todo, absolutamente todo terminará, y solamente podrá trascender aquello que esté dentro de esta arca, que pasará y trascenderá esta creación y nos llevará a otra creación. Así como Dios creó una nueva tierra después del diluvio, así, de la misma manera, Cristo nos trasladará a una nueva realidad eterna dentro de la salvación de sí mismo. Vamos a comenzar con nuestro tema número 2, destrucción de las cosas pasadas. Adelante. Vamos a leer este pasaje, que es un fragmento del anterior. Génesis 7, del 2 al 4. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. He ahí, el nuevo comienzo inicia primero con la destrucción de las cosas pasadas. Vamos allá. Adelante, Oscar. Vamos a leer ahora este pasaje. Adelante. Génesis 6, del 5 al 8. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así es. Así es. Quisimos poner en este punto el razonamiento manifiesto de Dios y, digamos, el motivo por el cual Dios decidió terminar con esa creación, con esa primera humanidad, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha sobre la tierra.
y los pensamientos, la intención, dice, toda intención de los pensamientos del corazón del hombre era solo hacer siempre el mal. La maldad y la corrupción en la tierra llegaron a niveles que ni siquiera se mencionan a detalle en la Escritura. O sea, menciona detalles de nuestra maldad ahora, después del diluvio, pero es muy oscuro conocer algún tipo de detalles antes del diluvio. Solamente son algunas menciones generales. De aquel mundo solo tenemos apenas unas pocas descripciones y muy generales, lo que ha propiciado un gigantesco espectro de suposiciones. La gran mayoría no son otra cosa que conclusiones de fantasías absurdas, matizadas con toques de ciencia sobre el mundo antes del diluvio. Este es el principio fundamental para comenzar cualquier proyecto de construcción. Si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres albañil, si eres maestro de obra, si eres diseñador, lo que seas, sabrás que antes de construir algo tienes que limpiar la superficie donde vas a construir. Siempre. Así es que primero debe quitarse lo que estorbará a la obra. Siempre. Aquí lo dice Proverbios. Proverbios 25:4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Así es, esta es la parte más difícil del creyente. Quitar las escorias de la plata. Es lo más difícil. Tardamos años. Créeme que tardamos años. Y a veces, bueno, generalmente terminamos incompletos. Esto es algo que siempre quedamos a deber. El trabajo de Dios se hace sobre lo que se puede, sobre esa nueva estructura que Dios ha creado, pero que nosotros nos resistimos a que Él haga. Le detenemos la mano al Señor que va a poner las ventanas nuevas. Quitamos el cristal porque queremos el nuestro. No queremos confiar en Dios porque no nos vaya a pasar algo. Y estamos siempre en esta lucha constante, una y otra vez. No dejamos a Dios trabajar. Tenemos miedo. No, ¿qué va a pasar si no? No, mejor no voy a confiar tanto en Él porque ¿qué tal si no me contesta? Y así estamos. Esta es la batalla constante. La destrucción es total, pero el hombre no ha querido que Dios limpie el terreno. El gran problema es que el hombre se resiste a que Dios limpie el terreno. Vamos a leerlo aquí en este pasaje. Adelante. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, aquí tenemos dos posiciones. La primera, la posición del mundo y de los creyentes del futuro. Dice aquí, teniendo comezón, está hablando de los creyentes, no está hablando de los incrédulos, está hablando de los creyentes. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes? Los creyentes. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias corrupciones, deseos pecaminosos, esos son concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y la segunda posición es la del creyente fiel, que sí quiere que Dios siga limpiando el terreno. Bueno, quiero decirte que todos nos encontramos en la posición de que no hemos dejado trabajar a Dios. Pero siempre puedes cambiar esta decisión y le puedes comenzar a dejar a trabajar a Dios desde ahora. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. ¿Cuál es la obra de evangelista? Uno piensa que el evangelista vive en su casa flotando, con incienso, ¿no? Y brillando, no te vayas a cegar la luz cuando entres, ¿no? No, el evangelista vive luchando contra sí mismo, predicando la palabra de Dios y testificando el poder de Dios para cambiar las almas y para salvar las almas de la corrupción de la carne y del destino de castigo eterno. El gran reto de la iglesia ha sido siempre quitar la mira de las cosas de la tierra y poner la mira en las cosas eternas. Estamos llenos de ansiedades y preocupaciones egoístas, vanas y temporales, mientras las almas se pierden en el infierno. Nuestras batallas por las almas en la oración se han tornado en batallas por cumplir anhelos egoístas. Estorbar el tiempo de calidad en la palabra de Dios ha sido la estrategia prioritaria del diablo, y cada generación de creyentes ha sucumbido ante los encantos de las artes, la tecnología y la moda de su tiempo. Entonces, el creyente que ora, ¡ay, Señor, ¿por qué sufro tanto? Y el creyente, en lugar de estar, Dios, gracias, tú sigue haciendo tu plan, no. Y el creyente que pasa tiempo en la palabra, casi dice, ¿cuál es el versículo de hoy? Gracias Dios, ya, perfecto, ya leí. ¿Qué es eso? Esa es la realidad de la iglesia de hoy. Pues claro, por supuesto que la iglesia se encuentra agonizando. No puede ser de otra manera. Bueno, este es Pedro Baldo. Él existió en el año 1174. Tú dirás, oye, ¿hace cuánto, no? Es antes de la Edad Media, ¿no? No, en realidad ya era la Edad Media. Pero quiero decirte que este hombre era un hombre que predicó con todo su corazón por una entrega verdadera a Dios y acusó a los falsos predicadores de su tiempo, llamados curas, monjes y X. Y este hombre, Pedro Baldo, decía, ningún hombre puede servir a dos amos, o a Dios o a las riquezas. Estamos hablando del año 1174. Bueno, este hombre fue un predicador en contra de ese movimiento anatema, hereje, que envuelve a la iglesia desde siempre. También John Hus, este es el mismo que dijo, estás asando a un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al que no podrás tocar. Y él, sin saberlo, profetizó Dios a través de él, sin saberlo, que vendría justamente en ese tiempo, porque él sucumbió en 1415, y justo en 1415, 100 años justamente después, Martín Lutero estaba clavando en la iglesia de esta región de Alemania, que no recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, las reformas que finalmente trascendieron como la primera gran reforma de la historia. Bueno, este John Hus decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Era también un predicador en contra de este sistema, de la misma iglesia, en contra de la vida de verdadera fe. Estamos hablando de personas que condenaron en su tiempo el trabajo de destrucción de Dios de las cosas pasadas. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, gente que en lugar de permitir que Dios destruyera las cosas pasadas, se oponía a esta destrucción y quería mantener las cosas viejas, las que no sirven, los anhelos egoístas. Estas personas
de las cuales formamos parte tú y yo, que queremos mantener a como dé lugar lo que ya nos sirve y lo que Dios quiere destruir en nuestra vida, para poder crear algo nuevo. Bien, también tenemos a Savonarola, que predicaba, entre otras cosas, que el tiempo estaba tan cerca que él creía que no iba a pasar el regreso de Cristo del año 1500. Bueno, este hombre decía: he aquí la espada del Señor descenderá repentina y rápidamente sobre la tierra. Este hombre murió en 1498, 2 años antes de 1500. Él pensaba que estaba muriendo prácticamente en vísperas de la venida de Cristo. Murió quemado en la Plaza de la Señoría, allá en Florencia. Ahí murió quemado, como un verdadero mártir, por estar predicando que la autoridad de la iglesia de ese tiempo, que era el Papa, estaba haciendo las cosas equivocadas y se resistía a la destrucción de las cosas pasadas. Quería permanecer en las cosas pasadas. El lujo, la opulencia, las riquezas, estos intereses que solamente carcomen nuestra vida de santidad y nuestra comunión con Dios. Y bueno, quiero el día de hoy hacer una mención especial a este texto de una predicación de Moody. Vamos a escucharla porque es muy profunda. Dice: nuestra necesidad de avivamiento. Todas estas son palabras de Moody, de Dwight L. Moody. Dice él: llegué a otro punto y es nuestra necesidad. Cada vez que Dios ha avivado su obra, siempre ha habido gran necesidad. Hay gran oscuridad justo antes del amanecer. Creo que se está poniendo muy oscuro, pero no es por ser pesimista. Si viviera 10,000 años no podría ser pesimista. Ya no tengo dudas acerca del resultado final de las cosas, así como no dudo de mi existencia. Yo creo que Jesús va a levantar su cetro hasta el fin de la tierra y que se acerca el tiempo cuando la voluntad de Dios se llevará a cabo en la tierra como en el cielo, cuando la voz del hombre será solo el eco de la voz de Dios. Creo que se acerca el tiempo cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo. No soy pesimista y no estoy sentado como Elías bajo el enebro tampoco. Si miro el lado oscuro es para animarte y hacer que empieces a pelear. Se está oscureciendo, no hay duda de eso. Pablo dijo del mundo en su segunda carta a Timoteo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y continúa la predicación Moody diciendo: estuve hablando acerca de la bicicleta aquí con los estudiantes. Quiero decirte que la bicicleta era un invento nuevo en ese tiempo y eran distintas, eran diferentes a como las conoces hoy. Al poco tiempo ya más o menos fueron como las conocemos hoy. Pero en ese tiempo tenían la rueda delantera muy grande. Bueno, dice: estuve hablando acerca de la bicicleta aquí con los estudiantes hace tan solo unas semanas y les decía que una de las grandes tentaciones que tendrían sería la bicicleta. No hay duda de que es una bendición. Aclara él que él está de acuerdo en que es una bendición. Pero todas estas bendiciones podrían volverse una maldición si no tenemos cuidado. Les dije a los alumnos que serían tentados a tomar sus bicicletas e ir al campo y descuidar sus almas, descuidar la iglesia de Dios, descuidar las escuelas dominicales, descuidar los estudios bíblicos. Ya no te quiero decir qué pasó, creo que todos sabemos qué pasó. Moody tenía razón. Bien, continúa Moody con su mensaje y dice: uno de mis amigos cristianos pensó que yo estaba cometiendo un error, pero después de pensarlo por unas semanas, anoche me dijo, fíjate,
Anoche, o sea, la noche anterior a la predicación de Moody, por eso es que Moody pone esta ilustración. Anoche me dijo, quiero decirte que estaba equivocado. He visto algo que me lastimó el corazón. No creo que nadie pueda ver la vasta cantidad de hombres jóvenes en nuestras ciudades, y siento mucho decir, mujeres también, en sus bicicletas, saliendo al campo y los bosques para pasar el domingo y pisoteando la ley de Dios, llenando sus bolsillos con los periódicos de domingo. Ahora, los periódicos, son sus Biblias. Esto no hubiera sido tolerado apenas unos años atrás. Menos aún que los teatros abrieran en domingo por la tarde y por la noche. Pero ahora es así. Ahí están algunos ejemplos de teatros, de carteles de teatros, de periódicos de la época, de las bicicletas, en fin. Y sigue Moody con su mensaje y dice, un proyecto de ley pasó a la legislación de Nueva York recientemente para permitir que los teatros abrieran los domingos por la tarde en la ciudad de Nueva York. Y yo le dije a uno de los políticos prominentes, espero que rechace usted esa ley y haga todo lo que pueda para matarla. No, dijo él, estoy de acuerdo con ella, es lo que queremos. Me voy a la misa el domingo en la mañana, pero creo que el Señor quiere que tengamos el resto del día para recreación. Servir al Dios de los hebreos en la mañana y a Baal en la noche. La maldición de este siglo es que la gente quiere dos altares, uno para Baal y otro para Dios. Esto es imposible. Debe haber una separación. Necesitamos un avivamiento para renovar nuestra visión. Esto es lo que dijo Moody en un mensaje en 1875. Este es un mensaje de Moody de 1875. Si Moody hubiera sabido lo que se venía después, yo creo que si se despierta Moody ahorita, se vuelve a morir de un infarto. Nada más en el siguiente siglo, vamos a ver la siguiente diapositiva, Oscar, si eres tan amable. Nada más en el siguiente siglo vino todo esto, ¿no? La invención del cinematógrafo, que después acabó siendo el cine, los comic strips en los periódicos, o sea, distracciones y distracciones y recreaciones, placeres de la carne, fiesta, olvídate, rebelión, el rock, el esto, el aquello, todo esto surgió finalmente como parte de ese movimiento que se resiste a destruir las cosas viejas. Y la iglesia ha estado llena de las cosas viejas que debieron haber pasado y que no han podido pasar porque simplemente la humanidad y muchos creyentes no lo permitimos. Cada tiempo ha tenido su propio momento de escuchar la palabra de Dios. Hoy vemos las ruinas egipcias que vemos ahí en la pantalla y definitivamente solamente son una sombra de lo que fueron ayer. Definitivamente no son como eran. O sea, no las vemos como eran, solamente vemos ruinas, vemos un pasado que ya no fue, que ya no es el día de hoy, y que obedece a otro tiempo, a otra época y a otra concepción de las cosas. En cada momento histórico, la palabra de Dios siempre ha prevalecido. Vemos las ruinas en Pompeya, vemos los lugares en el oriente lejano, templos en unos años atrás, hace 100 años, y ahora vemos en Damasco unas ruinas de unos arcos en medio de la ciudad, que son testimonios de un tiempo
que es distinto en nuestra época. Quiero decirte que cada tiempo ha tenido su misma oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Vemos una calle antes y ahora en los Estados Unidos. En realidad, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que cada momento ha habido personas y creyentes que han predicado, siguiente Oscar, que han predicado efusivamente, con toda su alma, la palabra de Dios. Aquí vemos tiempos lejanos en otras ciudades y tiempos muy remotos como el Foro de Roma. Ahí está el Foro de Roma y la reconstrucción, las ruinas de hoy y su reconstrucción, en fin, el hipódromo de Roma y bueno, algunas calles de Europa. Así es como podemos ver vestigios de nuestro pasado. Cada tiempo ha tenido su momento espiritual y sobre eso vamos a hablar en este momento. Hoy vamos a tocar este punto, es una ilustración preciosa en donde vamos a ver, para poder entender que Dios siempre ha trabajado igual en cada época y siempre ha habido personas que prediquen y siempre ha habido corazones que quieran publicar la verdad de Dios en todo momento, en toda época. Vamos a abrir esas cortinas y vamos a ver la historia de una calle que va a ser nuestro ícono de ejemplo, nuestro prototipo ejemplar, para poder entender todas las épocas, desde el diluvio, que es el tema que estamos tratando, hasta el día de hoy. Así es que vamos a ver una calle en el tiempo y comenzamos en la época de Noé. 3,000 años más de 3,000 años antes de Cristo. Y ahí está una ilustración de acuerdo a la información que tenemos sobre los elementos de la época. Vemos el arco iris, que era el pacto que Dios había hecho con Noé, solamente como una ilustración. Después tenemos 2,000 años antes de Cristo, el tiempo de Abraham. Y vemos la misma calle. Esto es una calle, claro que tú lo ves como una ribera de un río, pero esta sección, vamos a decirle, de este río, se va a convertir en una calle. Por lo tanto, vemos ahora la época de Abraham, 2,000 años antes de Cristo. Ahora vemos la época de Daniel en el 600 antes de Cristo. Cada época escuchando en su momento la palabra de Dios. Aquí Nabucodonosor había difundido una carta por todo el reino. Todo el mundo sabía que el Dios de los hebreos había impactado profundamente el corazón de Nabucodonosor. Él escribe su carta y dice: a todos los reinos, a todo el territorio del reino del imperio babilónico. Y ahí vemos una ciudad de ese tiempo. Después, el tiempo de Pablo, el año 70 después de Cristo, y vemos la misma calle. Este es el mismo territorio. Ya vemos un teatro allá al fondo, un coliseo construido, un templo atrás, algunas casillas en la provincia atrás. Vemos ya un puente, ya vemos embarcaciones, en fin, vemos movimiento comercial. Gran movimiento comercial y toda la arquitectura romana de ese tiempo, en el año 70 después de Cristo. Pablo, que predicó con toda su alma que uno tiene que resistir la carne y permitir que Dios haga su labor en el corazón humano. Tenemos a Constantín el Pauliciano en el año 600. En el año 600 después de Cristo. Vemos que ya el Coliseo fue destruido, vemos que el templo también, ahí vemos el vestigio de lo que fue, y una nueva reconstrucción después de la gran invasión de los hunos y los bárbaros, que definitivamente puso al imperio romano en ascuas. No lo destruyó, pero
finalmente se disolvió este imperio romano, se quedó congelado, vamos a llamarlo así, hasta el tiempo del fin. Y bueno, aquí vemos a Constantino el Pauliciano, que predicaba en contra de los ídolos que ya estaban siendo moda entre las comunidades cristianas de ese tiempo, y que bueno, hoy ya el catolicismo abrazó completamente como algo parte de su credo. Pero en ese tiempo Constantino el Pauliciano predicaba en contra de las figuras idolátricas. Y bueno, este es el tiempo del que estamos hablando, el año 600 después de Cristo. Después vemos el año 1120 con Pedro de Bruys o Pierre de Brie, que este es un gran predicador de ese tiempo que hablaba sobre la verdadera condición de necesidad del alma y la necesidad de la entrega como una voluntad personal. Este gran predicador llenó digamos, fue una primera avanzada de creyentes que con todo su corazón predicaron el Evangelio, y uno de los grandes, Pedro Baldo, que viene a continuación, fue uno de los creyentes que más se impactaron con el testimonio de este hombre. Vamos a ver a continuación esta misma calle, después, unos años después, en el año 1200, con Pedro Baldo, predicando en ese tiempo con todo el corazón que las personas necesitan entregarse a Dios, que necesitan entregarse al trabajo de Dios y dejar el mundo. Pedro Baldo tenía todo, él era hijo de un noble, él nació en cuna de oro y dejó todo. Llegó toda su fortuna, la entregó a los pobres y se dedicó a predicar el Evangelio con toda su alma y a decirle a todas las autoridades: tienen que hacer lo mismo, tienen que predicar con todo su corazón y vivir para Dios con todo el corazón. Cristo necesita ser una prioridad verdadera en la vida de cada uno. Y este Pedro Baldo inundó Europa, Occidente, con su predicación. Tenemos después en 1400 la misma calle con John Hus, que predicaba con toda vehemencia que el cristianismo se había corrompido y que se requería un nuevo comienzo, porque todas las autoridades y las personas ya habían hecho del cristianismo lo que Cristo había profetizado, una tremenda corrupción. Por supuesto que tenemos inmediatamente después a Martín Lutero, vemos la misma calle en el tiempo de todas las plagas que hubo en ese momento, y por supuesto la proliferación del Evangelio como nunca, las Biblias impresas por primera vez en el idioma alemán, en el idioma español, en varios idiomas, en el idioma francés, con la Biblia de Louis II, muchas Biblias que en su momento fueron traducidas del latín al idioma de cada pueblo y lugar. Fueron Tyndale, que tradujo la Biblia en inglés, la King James, en fin, se dispersó por todo el mundo la palabra de Dios. En el año 1550, Martín Lutero, hablando en contra del cristianismo establecido como una necesidad de renovación. Y Juan Bunyan en el año 650 hizo El progreso del peregrino, una obra magnánime que habla sobre la lucha del creyente por escapar de lo que estamos hablando en este momento, de la corrupción del alma. Siguiente, John Wesley, que predicó en contra del mundo con toda vehemencia y la necesidad del creyente a entregarse con todo su corazón. En el año 1750 llegamos a la época de Mozart. Después tenemos a Charles Finney en el año 1830, que es la época de Napoleón, bueno, posterior a Napoleón, y a Beethoven también. Y bueno, Charles Finney fue uno de los grandes predicadores que promulgó bases fundamentales para una vida ordenada, consagrada a Dios, basado en la vida de Wesley, que era el primer metodista. Después tenemos al que ya mencionamos hace un momento, Dwight Moody, predicando con todo su corazón, llevando
al mundo de su tiempo, a Estados Unidos sobre todo, a una verdadera entrega. La contraparte de él en Europa, o sea, el equivalente de él en Europa era Spurgeon, que también en Gran Bretaña generó el mismo impacto, bueno, no el mismo, pero un gran impacto con Europa. Y por supuesto Billy Graham, en el año 1960, que tuvo su auge, y bueno, pues hasta el año 2000 que duró su influencia, y aquí tenemos la misma calle en nuestros tiempos. Siempre ha existido gente que le permite a Dios hacer su trabajo. Repito, siempre vamos a quedar a deber, pero es tiempo de que tú tomes una decisión. Oscar, vamos a cerrar esas cortinas y vamos finalmente a ver este versículo con el que concluimos este segundo tema. Colosenses 3, del 1 al 3. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos al tema 3. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Creación de las cosas nuevas. Adelante. Vamos a leer este pasaje ya conocido. Segunda de los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Siguiente. En este estudio hemos llegado a un momento de tomar decisiones de valor eterno que pueden ser la diferencia para la eternidad de muchas almas que hoy permanecen en el engaño de este mundo. Las cosas pasadas en la vida de un creyente en Cristo deben quedar en el fuego del olvido, porque Dios ha prometido que todas las cosas serán hechas nuevas en nuestra vida. Esto incluye todo tipo de ataduras que nos impiden poner como una prioridad la oración y la predicación por alcanzar las almas. Son las almas y no nosotros lo que debe ocupar nuestro mayor tiempo. Estamos iniciando un nuevo año y el panorama mundial no se ve nada bien. Cada generación ha tenido creyentes fieles que han invertido su energía y su tiempo trabajando en la viña de Dios. Hoy, en nuestra generación, existe el mismo llamado al servicio y cada discípulo deberá responder a este llamado de manera personal. La creación de las cosas nuevas incluye, en primer lugar, una nueva visión del mundo, de la eternidad y de las almas que aún deben ser alcanzadas. Si hoy tú has escuchado este llamado a servir en la viña del Señor, despójate de toda atadura y comienza por pedir a Dios que ponga en ti el poder de su gracia y su cargo para esta labor. Pero antes de iniciar esta labor de valor eterno, debes estar seguro de haber arreglado ya tus cuentas pendientes con Dios. Si tú aún no has vuelto a nacer, puedes estar escuchando ahora el llamado a arreglar cuentas en tu corazón con Dios y entregarle tu vida. Si es así, por favor pon atención a los siguientes versículos de la Biblia, pues los detalles de este llamado serán mencionados. El inconmensurable amor de Dios hacia el hombre le trajo a él a su creación para pagar la justicia de Dios y redimir a todas las almas, pues todos hemos pecado delante de la justicia de Dios. La locura de la corrupción y del pecado del hombre ha hecho a un lado el amor de Dios y estableció en la mentira, el egoísmo y el odio las bases de su sistema incrédulo, ciego y arrogante. Dios nos ama tanto que pagó por nuestra salvación, pero quien no reciba su salvación durante el tiempo de vida en esta creación tendrá que padecer la destrucción eterna que todos merecemos.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te amó tanto que mandó a su Hijo para pagar por ti. Siguiente. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, habrá un final verdadero y terrible para la condición actual de cualquier alma naturalmente hablando. A menos, escucha bien. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podrá salvarse, ninguno, por nuestra justicia. La única manera es aceptar la justicia de Dios lograda en la cruz del Calvario, o sea, la justificación. La justicia perfecta, Dios la logró en Cristo a través de la justificación por el perdón que nos otorgó, a través de su redención. Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo pagó nuestro infierno, nuestro castigo, para librarnos de Él y otorgarnos la salvación. Es necesario que reconozcamos ante Dios que hemos pecado y arrepentirnos y convertirnos para aceptar la salvación de Dios. Cristo pagó en la cruz el castigo de Dios por nuestros pecados, por amor a cada ser humano. El regalo de la salvación es para todos, pero es necesario aceptarla de manera personal. Este es el propósito primordial de nuestra vida en la tierra, pues Dios ha creado nuestra alma eterna y la salvación de Dios abarca su gloria aquí y ahora, así como nuestra vida con Él en la eternidad. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y para que venga paz a tu vida delante de Dios y Él envíe a Cristo a tu corazón que te ha sido anunciado. Vamos a leer este pasaje. Esta es una invitación. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hoy a la puerta de tu vida y quiere entrar a tu corazón. Pero es una puerta que solo tiene cerradura por dentro. Solo tú la puedes abrir. Él quiere entrar, pero Él está llamando para que voluntariamente quien quiera
abra la puerta y le deje entrar. Pero para poderle entrar necesitas arreglar tu vida, necesitas arrepentirte y convertirte, pedirle perdón por todos tus pecados, aceptar lo que hizo por ti en la cruz. Él pagó tu infierno para que tú no tengas que ir a pagar eternamente, y abrirle la puerta del corazón para entregarle tu vida, para dejarle a Él el trono de tu alma. Si el día de hoy tú quieres arreglar cuentas con Dios y entregarle tu vida, te voy a pedir que ores conmigo. Esta oración no es en sí la oración que salva. No es una oración que salva, no. La salvación Dios te la va a otorgar si tú eres honesto al decirle esto. Solamente por tu honestidad es que Dios hará este milagro de la salvación. Así es que si tú el día de hoy quieres aceptar este regalo, vamos a orar. Vas a pedirle a Dios perdón por todos tus pecados, vas a aceptar lo que hizo por ti en la cruz, Él pagó tu infierno, y vas a abrirle la puerta del corazón para entregarle tu vida y dejarle entrar, para que Él gobierne tu vida a partir de hoy. Así es que, si tú quieres el día de hoy arreglar cuentas con Dios en esta área, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de escucharme y por la oportunidad que me das de entender ahora que estoy separado de ti y que necesito de tu salvación. Señor, estoy arrepentido de todos mis pecados. Te pido perdón, reconozco que he pecado y te pido perdón por cada pecado que he cometido. Perdóname, Señor. Limpia mi alma a través de tu perdón. Porque acepto en este momento el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para librarme del infierno que mis pecados merecen. Te entrego mi alma, Señor, te abro la puerta de mi corazón. En este momento, te abro la puerta de mi alma de par en par, para que tú entres en mí. Te sientes en el trono de mi alma y tú gobiernes mi vida a partir de este día, porque yo te entrego mi vida. Señor, gracias por amarme y por haber permitido este momento de salvación eterno. Es en el nombre de Cristo que te agradezco todo esto, Señor, y te pido toda tu guía. En el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Muy bien, pues el día de hoy, si tú has invitado a Cristo a tu alma, a tu vida, quiero decirte lo que viene a continuación. Vamos a leerlo. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva en tu vida, si es que le permites a Dios hacer este trabajo. Así es que vamos a nuestra conclusión. Gracias a Dios por la decisión que tomaste el día de hoy
hay fiesta en el cielo. Conclusión, número 1. Recuerda que como el arca fue el único instrumento que Dios usó para salvar a la humanidad, así la cruz de Cristo es la única puerta que Dios usa para salvar a las almas de la destrucción eterna. Número 2. El gran reto de la iglesia ha sido siempre quitar la mira de las cosas de la tierra y poner la mira en las cosas eternas, pues solemos estar llenos de ansiedades egoístas, vanas y temporales, mientras las almas se pierden en el infierno. Y número 3, si hoy tú has escuchado este llamado a servir en la viña del Señor, despójate de toda atadura y pide a Dios que ponga en ti su gracia y su cargo para esta labor. Bien, pues aquí termina este estudio del día de hoy y vamos a orar para dar gracias. Monse, si eres tan amable. Hoy va a orar Monse.